Cero, Cantizano. Hay quien dice, quien piensa, y lo piensa de verdad, que las casas son como las personas. Algunas casas conservan cicatrices. Claro, están hablando de recuerdos de quienes las habitaron y dejaron parte de ellos ahí, porque ocurrieron muchas cosas. Lo que imagino que nadie espera es que al llegar a un nuevo hogar sean las paredes las que hablen, las puertas las que te encierran, por ejemplo, en tu propia habitación, y las escaleras las que te conduzcan al miedo más ilógico, más irracional. Y que el centro y la razón de todo ese mal del que estoy hablando, pues no sea un demonio, un fantasma, un espectro, sino un vestido azul. ¡Carla! Había un vestido tapando el desagüe. ¿De quién es? Es mío. ¿Tuyo? Ya empezaron. ¿El qué? Las cosas extrañas. Es que de verdad que están pasando cosas muy raras. ¿La casa te habla? Sí. Vale, no quiero ser la típica madre pesada, pero es que es la primera vez que me cierras la puerta, hija. No he sido yo. Vaya, ahora tenemos criaturas mágicas. Las casas tienen memoria. Pasaron cosas horribles. ¿Qué cosas? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Estás bien? Tengo miedo por mi hija. ¿Crees que Carla está en peligro? Yo creo que ha pasado ya la fase de creerlo, ¿no? Es evidente, es una casa que se niega a olvidar, una madre que intenta proteger a su hija de cualquier peligro y una presencia que se esconde tras una prenda que está en muchos armarios. Este es el escenario que nos invita a vivir la película El vestido, que protagoniza Belén Rueda. Se mete en la piel de Alicia, una artista que lucha por sacar adelante a su hija Carla tras un divorcio complicado y que ve cómo todo cambia a su alrededor por todo eso paranormal que ocurre y que se manifiesta a través de la niña. Pero ¿es la casa la que arrastra una maldición que pasa de familia en familia y cobra vida? ¿O es ella, Alicia, la que empieza a perder el control? Pues lo vamos a poder descubrir el viernes, este viernes 13 de febrero, en todos los cines de este país. Mientras esperamos a la cita del viernes, ya sé, estamos deseando llegar al viernes, podemos hablar sobre esta película con la protagonista. Belén Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, lo has presentado tan bien que yo me voy a... Que te vas a levantar y te vas a ir. Me voy a mi casa, que no es como la de la película. Hombre, eso espero. Vamos a hablar de esa casa, sí, si te parece, pero... Mira, es curioso, es que te estaba escuchando Sí. lo que estabas diciendo sobre las casas, pero las casas o las cosas inanimadas Sí. no tienen ese valor que le damos hasta que no entra una persona y se lo da. Y se lo da porque tiene un pasado, pero tiene un pasado de unas personas que seguramente ya no están, con una tragedia. Pero el poder que tiene lo que ha pasado sobre nosotros en el presente, se lo trasladamos a un lugar, a una cosa, a un vestido. Porque el vestido puede ser precioso la primera vez que te lo regalan, pero si después tiene una historia detrás, deja de ser precioso y sigue siendo el mismo vestido. Lo que quiero decir con esto es que en la película, independientemente de que... Y la casa, por ejemplo, cuando vayáis a ir al cine a verla, a partir del viernes, es un buen día, viernes. Muy bien. El día antes de San Valentín, los enamorados, es muy bueno porque después de la película, si vas con tu pareja, no te vas a separar en varios días. Mucho vas a pasar un San Valentín muy pegadito. No, pero es cierto que por ejemplo, normalmente en las películas de miedo, y esta cumple varios elementos que son comunes en las películas de miedo, una casa en la que ocurren cosas extrañas, y las casas son muy bonitas. Es muy gótico lo que estamos contando y muy atemporal. De hecho, yo llevo un coche, que estábamos hablando antes de coches, llevo un coche... ¿Qué te gusta conducir? Que me encanta conducir, un coche extrañísimo, antiguo, que al principio dije, ¿dónde están las marchas? Esto es como la casa, oculta cosas. Porque es un coche antiguo, de hecho les dije, nos van a echar la bronca porque no tiene el cinturón normal, sino que tiene el cinturón como los aviones, que lo tiene abajo. Sí, es un coche antiguo. Entonces, yo no pregunté, porque no había tiempo,
la historia de ese coche, porque quizás si la hubiera preguntado, no lo hubiera utilizado de la misma manera. Quiero decir que las cosas, los lugares, solamente si tú quieres saber qué ha pasado, te tienes que informar por alguien que es pensante, no es una cosa. Y si te dejas influir, le das un sentido diferente. Me estás diciendo entonces que crees que, como las personas, algunas casas sí tienen eso que decía yo, cicatrices, ¿no? del pasado. Sí, pero son cicatrices porque nosotros tenemos un recuerdo y una leyenda y un relato. Porque si no, sería simplemente una casa. Una casa. Y en las películas de miedo, o sea, las de terror psicológico, a mí me fascinan porque en este caso va en paralelo a lo que le ocurre a esta familia. Un cambio de vida, una separación traumática. Alicia, malos tratos. Y empieza una vida nueva. Siempre una vida nueva es algo maravilloso, como un vestido nuevo. Pero depende de dónde vengas, porque tú empiezas una vida nueva con la autoestima por los suelos, porque has sufrido maltrato, situación económica precaria y una profesión que, como durante mucho tiempo no la has ejercido, te cuesta volver a entrar en ella para poder vivir de ella. Mi hija, cambiamos de lugar, cambia de colegio, se habla del bullying también. Y lo maravilloso del terror, que a mí me fascina, es que puedes mostrar los sentimientos y las emociones como si te abrieras en canal. Es decir, vas al extremo más extremo, pero hay momentos de silencio que también dicen mucho, que no tienes que utilizar las palabras. Oye, ¿sabes una cosa? Escuchándote, se te llena la boca cuando dices una película de terror, una película de miedo. Sé que a ti te hacen disfrutar. ¿Tú no crees que hoy en día es muy difícil encontrar una buena película? O a lo mejor es que nos hemos habituado estamos acostumbrados, tenemos muchas opciones de películas, de series relacionadas con lo terrorífico, con el miedo. Bueno, yo creo que sí que también hay una cierta tendencia a algo psicológico. Y dentro del género hay varias ramas. A mí me gusta más la psicológica, en la que la realidad y lo que entendemos por sobrenatural se mezcla. Pero es que lo sobrenatural está en nuestra cabeza también. Porque si nos vamos a los miedos más comunes, por ejemplo, tú sales de casa todos los días, ¿a que no piensas en qué miedo me da salir de casa? Pues alguien que tiene agorafobia sí, hasta el punto que puede incluso darle un infarto de la angustia. Y eso para nosotros es impensable. Con lo cual, a mí me fascina porque puedes mostrar los miedos que tenemos dentro de la cabeza, que muchas veces son como los sueños, que son ilegibles, que son abstractos y al mismo tiempo muy, muy exagerados para alguien que no los está sufriendo. ¿Por qué tienes miedo al vacío? O sea, ¿por qué tienes vértigo? Pues el que no lo tiene no lo entiende. Ahora, empatía hay que tener. Y yo creo que es lo que les pasa a los espectadores cuando ven las películas, que tienen empatía, mucha empatía con los personajes que ven. En la película hay que centrarse mucho en ese vestido azul. ¿Tú tienes algún tipo de prenda a la que le atribuyas, no hablo de algo mágico, un determinado valor en tu armario, que represente algo especial y que te indique, te señale algo especial? Hombre, yo creo que todos lo tenemos. Y yo creo que hay etapas de nuestra vida en las que tendemos a guardarlo como si fuera nuestro mayor tesoro. Y hay otras épocas de nuestra vida que decimos, hay que deshacerse de lo material. Porque es verdad que la relación que tengas con eso o el recuerdo que te traiga eso, lo tienes aquí dentro. Yo, de momento, sí que tengo... Pues mira, llegó a mis manos, esto es muy curioso, estaba rodando en Málaga y me llamó el primo de una tía mía, a la que adoro, es la hermana de mi madre, que ya murió y ha sido como una madre para mí, y me dijo, mi primo quiere regalarte una medalla que era de tu bisabuela y todas nos llamamos Belén. Ya le he dicho a mi hija que por Dios rompa esta tradición. Mi abuela se llamaba Belén, mi bisabuela Belén, mi madre Belén, yo Belén, mi hija Belén. ¡Ya! Porque los nombres también traen cosas. Hombre, puedes creer o no. Y entonces llegué y me dio una medalla que ponía MB, yo me llamo María Belén. Y de repente no tenía yo relación con mi bisabuela, pero de repente hay algo
que te desata una curiosidad por quién era esa mujer a través de las mujeres que todavía están en vida. Entonces, yo creo que los recuerdos materiales sí que son desencadenantes de recuerdos. Es bonito guardarlos, pero cuando te producen dolor, como yo digo, el dolor no se elige, pero el sufrimiento. De todas maneras, en la película, ya cuando recibes la visita de una vecina y te entrega una Biblia, ya uno puede pensar en los primeros minutos, en los primeros instantes, que la casa tiene algún que otro problema. Sí, pero hay como una negación. Mira, la película tiene algo maravilloso que hace cómplice al público. Y empieza con una secuencia brutal en la que en esa misma casa pasa algo con una niña. Y entonces, ¡bum! Película de terror. Voy a narrarlo. La niña desaparece, grita, ¡mamá! ¡Bum! Vamos a negro. Y entonces llegamos nosotras a la casa, tralarí, tralará. Y empieza, pero claro, el público ya entiende y ya tiene un dato que no tenemos nosotras, que llegamos a la casa, mi hija y yo. Con lo cual ya dice, no entres en la casa. A ver, entonces, lo que sí que conseguimos es mucha tensión y la sensación de amenaza. Porque si ha ocurrido algo malo, es posible que nos ocurra a nosotras. Pero lo saben ellas. Yo hasta casi la mitad de la película no sé y no hago caso a esta vecina que me has dicho tú, de que algo había ocurrido y algo nos puede pasar. Tú eres una de las actrices más sólidas del panorama cinematográfico de interpretación en nuestro país, pero también en este género, porque estoy recordando El orfanato, Los ojos de Julia, El cuerpo. Qué buenas las dos. Efectivamente, son películas que han representado, son un hito del cine español. ¿Te sientes especialmente cómoda en este tipo de películas? Cómoda no es la palabra. ¿Disfrutas con este tipo de películas? Pues mira, disfruto porque aunque parece que cuando dices género estás hablando de una sola cosa, es como cuando dices drama. No puedes estar hablando de todas las películas, o comedia, no puedes estar, o en un momento dado, no, es que me han copiado porque hay pistolas y caballos, es que es una película del oeste, cariño. O sea, quiero decir, hay elementos comunes, pero luego la historia o cómo se cuenta es diferente. Y llevaba tiempo sin hacer género, y con Jacob, que es el director de la película, y Fran Ariza, que es el productor ejecutivo, estaba haciendo reversión de la película anterior de Jacob, que es su primera película. Y como estábamos en Dominicana, que cuando vas fuera de tu casa, haces familia... Mal sitio para grabar, ¿verdad? Qué mal sitio para grabar. Malísimo. Y encima teníamos algo de tiempo. Entonces te sientes cómoda. Te sientes cómoda. Ahí te sientes cómoda. Me siento cómoda. Y entonces me dijeron, ¿qué te apetece hacer? Digo, pues que yo tengo una relación romántica. ¿No os ha pasado que tenéis algún amigo? Digo, no pareja, no me voy a parejas porque eso es más complicado. Amigo, amiga, da igual. Que ha habido un momento terrible, pero luego pasan los años, a lo mejor no lo has visto, evoluciona, y hay momentos en los que dices, me apetece volver a revisitarlo. Porque me conoce cuando tenía 16, por ejemplo, y nadie me conoce de cuando tenía 16, y los que tienen ya 40 y tantos me han conocido a partir de ahora. Parece que, por ejemplo, en mi caso, que he nacido ya siendo actriz y viviendo de esto. No. O sea, he tenido muchos miedos, muchas inseguridades y muchos noes. O sea, en esta profesión y en muchas hay que aprender a vivir con el no. Entonces digo, me apetece hacer género otra vez. Y entonces estuvimos desde el principio, y no es que me sienta cómoda, porque realmente cuando afrontas un personaje nuevo, nunca la palabra no es cómoda. Te mantiene en tensión, claro. Eso. Pero sí que es cierto que de todo lo que he aprendido, si me dejan, me ayuda. Y ayuda a los directores o directoras. Es que lo has dicho antes, al final el género de terror es otra manera de acercarte a la culpa que aparece en la película, ¿no? Sí. Al miedo que se hereda, al trauma familiar, a una situación crítica por la que puede pasar Alicia, la protagonista, ¿no? Es otra manera de acercarte a cosas que están ahí. A cosas que son reales. Mi hija sufre bullying en el colegio, primero porque empieza a mitad de curso, porque llega sin el uniforme, y ella ha decidido, porque tiene mucha personalidad, pues ponerse una sudadera que pone fuck you all. No es lo mejor para tu primer día de cole. Pero yo dejo que ella también tenga su propia personalidad. Y sufre bullying. Y fíjate, ves a alguien que llega vulnerable, no se está metiendo con nadie, y justo vas a por ese o esa. Que nos dice mucho, hay que mostrar la vulnerabilidad. Digo, sí, cariño, pero depende de dónde, porque como la muestres, se te tiran como lobos.
En esta película compartís escenas, Vera Centenera, Elena Irureta y Belén Écija, tu hija. Tengo mi hija en la ficción y mi hija real. Estoy rodeada. Me tendrás que hablar de cómo ha sido trabajar, tener cerca a tu hija. Pues aquí también se mezclan muchas emociones, porque es no sé, el subidón de trabajar con tu hija que ha hecho un recorrido, ¿Cómo crece, no? Mira cómo claro, crece. Y de repente decir, pero bueno, ¿en qué momento? No hablo de talla, sino crece como actriz. Sí, ¿no? Claro, dices, ¿en qué momento me he perdido el mes de abril? Quiero decir que hay algo de tomar tierra. O sea, porque claro, tú cuando vives con alguien, a nosotros nos pasa, vas evolucionando y cuando pasa un tiempo dices, uy, tengo el pelo blanco. ¿Qué ha pasado? Porque te ves día a día. Pero ahora que ella ya lleva tiempo independizada, wow. De repente la veo y tiene mucho que contarme también. O sea, quiero decir, es como volverla a tener en casa, ¿no? Sí, es como volverla a tener en casa. Pero fíjate, cuando están en casa hay veces que ni te hablas. Pero ahora cuando quedamos, hablamos. Y hablamos de verdad y profundamente. A mí me ha encantado escucharte, Belén, cuando decías, oye, es que se piensa todo el mundo que yo ya era actriz, ¿no? Y hoy día, que eres un absoluto referente dentro de las actrices en España, yo recuerdo la época televisiva, pero en aquellos años, dar ese paso, o sea, la frontera de la tele al cine, era algo pues como el muro de Trump, así de claro, o sea, era como cómo saltar. Parecía imposible. Hoy día todo está difuminado, ¿no? Y además haces una serie y luego haces un tal. Somos actrices, quiero decir, tienes que poder hacer, no solamente eso, hacía televisión y había empezado presentando, es una carrera un poquito atípica, presentando y primero de azafata. Es que ahora me cuesta hasta decir esa palabra. No. Pero qué bien que como hemos avanzado, no porque haya pasado por aquello, sino porque azafata de quién. Claro, azafata de qué, quiero decir que también vas evolucionando en tu pensamiento y en tu relación con la sociedad como mujer que tenía 40 años, que venía de la televisión, que a los 40 años, ahora no, pero en aquel entonces yo recuerdo que las actrices americanas se quejaban porque no había papeles para ellas. Claro, ya eran mayores, ¿no? O sea, eran mayores. Y ahí empezaba yo en el cine. Hola, ¿qué tal? Llego tarde, pero llego, ¿vale? Aquí estoy. Hombre, llegaste pisando bien, te lo digo, muy bien. No tenía esa sensación. No, claro. La tienes cuando revisitas, pero sí que es ¿Cuánto tardaste en decir, es que estoy aquí? Mucho. Y soy actriz. Sí, mucho. Claro. Y estoy porque me lo merezco, porque me lo he ganado. ¿Tardaste mucho? ¿Tuvo que pasar mucho tiempo? ¿O con qué película tuviste esa sensación de estoy aquí, he llegado y esta es mi manera de trabajar? Wow. ¿Con qué película? Pues es que realmente no lo sé porque me costó mucho. De hecho, me costaba bastante cuando tienes que rellenar estos cuestionarios de tu trabajo, etcétera. Sí. Estaba acostumbrada a poner presentadora de televisión y me costó mucho poner la palabra actriz. Y parece una tontería, pero hay algo que te devuelven determinadas personas que son las que escuchas y no las que tendrías que escuchar, que es como que eres una intrusa, porque parece que solamente hay un camino para llegar a un lugar y hay muchos caminos, sobre todo si tienes mucha creatividad, y yo tenía mucha y mucho trabajo. Pablo. Sí, ¿no? Te estaba escuchando hablar sobre el terror psicológico y claro, me han venido algunas reflexiones. Quería ver si tenía algo la película tuya que se estrena el viernes. Esta cosa de la impregnación, claro, es lógico que los objetos y los espacios, creámoslo o no, por muy racionales que seamos, contengan un eco de los grandes sucesos. Es verdad que luego no todos somos igual de permeables. No es una cuestión de ser más o menos sensitivo, es que yo creo que en las situaciones, por eso me ha hecho pensar lo que decías, en las situaciones en las que somos más vulnerables, somos más permeables también a este tipo de ecos, ¿no? Y luego hay un aspecto, cuando estabas hablando del trauma, claro, estás hablando de dos traumas al mismo tiempo, el que está viviendo la protagonista, Alicia, en el la presente, madre, y el que ven arrastrado del espacio, ¿no? Y que, claro, yo decía, joder, según te escuchaba, cuando uno combate en la película contra el trauma anterior, además de vencer el trauma anterior, el vestido,
también está superando el trauma suyo, su momento de debilidad. Y una doble batalla. Claro, y esa doble batalla me resulta terapéutica, por eso yo creo que a lo mejor, no sé si la tiene la película, es lo que te quería preguntar, si tiene ese factor terapéutico que además de divertido, te muestra cómo se... Sí, además, sí que lo tiene porque te das cuenta de que cuando hay un miedo que lo estás alimentando, porque las energías, yo sí que creo en las energías. O sea, no es que sea la casa solamente una casa, porque la casa encima en las películas de miedo son casas que suelen ser bastante bonitas. Claro. Entonces tienen la luminosidad de lo que es una casa con muchos ventanales y la oscuridad de lo que ha pasado ahí. El vestido es muy bonito, el vestido que es el protagonista inerte de nuestra película es precioso, pero también tiene un lado oscuro. Y en la película lo ves, por ejemplo, la iluminación tiene una luz preciosa, pero hay momentos que cuando hay oscuridad dices, ¡oh! ¿Qué está pasando aquí? Miedo. Entonces, durante todo el tiempo sientes una amenaza, una inquietud tremenda, y eso es lo que sientes cuando sientes miedo. En esto que me has preguntado tú, si hay algo sanador. Yo creo que individualmente a lo mejor cada uno lo encuentra, porque durante la hora, es una hora y media, hora 20, en el principio la inquietud empieza suave. Luego cuando vas por la mitad hay como que es que casi no puedes ni respirar. Pero después cuando hay una resolución te das cuenta de que tienes que respirar para vivir. O sea, quiero decir, si lo decimos de una manera así un poco poética. Y además hay un cambio tan radical que cuando ya parece que estás respirando vuelve a dar otro giro. Y es que la vida es así. Hay mucha gente que dice, ¡jo, qué momento más maravilloso! Seguro que va a pasar algo malo. Es que no, hombre, no lo llames. Efectivamente. Yo creo no lo que es llames. muy interesante el género, que además de divertido tiene un punto terapéutico también, un punto de liberación. Me gusta porque Belén se ha sentado en este estudio y ha puesto voz de narradora de historia de miedo. Ha entrado directamente para presentarnos esta película que se llama El vestido, la última película de Belén Rueda. Se estrena el viernes. No he mirado la previsión del tiempo, pero si hace lluvia invita incluso más, ¿no? A sentarte y disfrutar. Es un buen plan. Es un buen plan, ¿no? Que luego al día siguiente es el día. A mí me ha de San ganado con lo de achucharme al día siguiente a alguien. ¿no? Buscar protección. Alguien que sea en el cine. Bueno, Belén Rueda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido muy bonito. Gracias. Gracias. Por fin. Me tienes contento.